La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Los ayes. Ay de ti si no te arrepientes. Ay de ti si te apartas del Señor. Ay de ti si enseñas mal. Hermanos, yo les quiero hacer una exhortación para que tengan cuidado si andan. Todos tendemos a querer compartir, enseñar, compartir, criticar, juzgar. En lo que se refiere a la palabra de Dios, esto es bien delicado, bien delicado. Hay un versículo que dice que nadie escapará. Ay del que piensa que va a escapar del juicio de Dios. Esto es una exhortación a lo que está escrito aquí a la iglesia. No es un juego, hermanos, no es un juego. Mucha gente simplemente no lo toma en serio, pero la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay vida y en la palabra de Dios hay muerte. Cuando uno se aparta del Dios vivo, hay muerte, hay mucho dolor, mucho dolor. Esos son los ayes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. En Proverbios 23, 29 al 30 dice: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Esto es alegórico. Y ahí mismo en Proverbios está la respuesta. Ustedes han visto, por ejemplo, en Mateo 24, Cristo dijo acerca de la doctrina, dice, muchos seguirán comiendo y bebiendo. Y mucha gente lo toma literal, o sea, tomando vino, comiendo y bebiendo. Pero no. Cristo, todo esto es alegórico. La palabra, cuando ustedes vean, hay dos significados de comer y beber. El primero es Proverbios 4:17. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Entonces, comer pan de maldad, o sea, hacen maldad, que ese es el sello de los hijos de Satanás, la maldad. Una persona, todos hacemos maldad, pero llega un tiempo donde el Señor nos llama una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y nada. Entonces los últimos tres ayes son muy dolorosos, especialmente el último, el séptimo. Entonces, ¿para qué sufrir, hermanos? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué vamos a tentar a Dios? ¿Para qué vamos a... Si de veras somos cristianos, tenemos que tener oído abierto para lo que nos dice el Señor. Yo voy con los ayes que hay escritos, los puse casi todos, no son todos, pero vamos a ver, Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. No hay temor de Dios. Y hacen maldad. Y así como los de Sodoma y Gomorra, si no se arrepienten, van a ser destruidos. Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Isaías 5:8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad
a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Esto es literal, pero también es simbólico. Los demonios. Isaías 5:11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez de la maldad, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Isaías 5:18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Isaías 5:20 al 22. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino de maldad y los hombres fuertes para mezclar bebida de robo, porque le roban a Dios. Isaías 10:1. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Esto tiene que ver con la mala interpretación de las Escrituras. Isaías 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Esto está escrito en el Apocalipsis. Yo antes de terminar voy a leer el contexto de Isaías 17:12, que esto tiene que ver con las personas que nunca se arrepintieron. Entonces les vienen esos ayes, ¿verdad? Como les digo, es lo que está escrito en el Apocalipsis. Isaías 28, del 1 al 13. Ay de la corona de soberbia de los ebrios, de maldad, de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino, de maldad. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, Cristo, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba la tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, que hace el maldad. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, a los que creen el evangelio. Y se acuerdan lo que dice Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de gloria. Y por el espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta, la batalla de la fe. Pero también estos erraron con el vino de la maldad y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Déjenme aclararles este punto. ¿Quiénes son esos? Son los que tienen la confianza en las riquezas. Los que dicen, Dios quiere que seas rico materialmente. Fíjense lo que dice en
en el Salmo 23:5. Jehová, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora fíjense lo que dice el Señor a través del ángel en Apocalipsis 3:16. Al que tiene las confianzas en las riquezas. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, hay vómito. Entonces, ¿por qué hay vómito? Porque las personas, en lugar de poner la confianza en Jehová, la ponen en este mundo. Por ejemplo, en este caso, al que dice, soy rico y de nada tengo necesidad, y el Señor le dice, ¿no sabes que eres un desventurado? Que estás desnudo. No, estás desnudo, no tienes nada. Dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora fíjense lo que dice en Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento, el que tiene a Jehová, al que da fruto de gozo, de paz, tiene un banquete continuo. ¿Quién es nuestro banquete? Cristo Jesús. Mateo 28, 19 y 20. Cuando les dice a sus discípulos, les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿quién es nuestro banquete? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nosotros comemos el cuerpo y su sangre. Gracias, Cristo Jesús, por ofrecerte, Señor, como sacrificio vivo por nuestras iniquidades, Señor, porque somos malos, porque tenemos maldad en nuestro corazón. Gracias, Jehová, por darnos a su Hijo amado. La sangre de Cristo que fue derramada, ahí nosotros nos gozamos, porque gracias a la obra de Cristo Jesús, nosotros somos santificados, somos purificados, somos justificados para con Jehová. Entonces dice, ¿a quién se enseñará ciencia? Conocimiento de Dios. ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en la carta a los Corintios? Que dice a las personas que hablan en lenguas extrañas, el don de lengua, esa es una señal de que no creen al Evangelio. Es una señal que viene de Dios a través del Espíritu Santo, pero es una señal de que no creen. O sea, piensan que se tienen que ganar la salvación con sus obras, o piensan que ya se la ganaron porque son buenos, porque están haciendo algo. Entonces, una señal de hablar en lenguas es una señal de incredulidad. Entonces, ¿qué deben de hacer? Arrepentirte, decirle, Señor, Padre mío, perdóneme, Señor, porque soy un necio, porque no creo al Evangelio, Señor. Grítale al Padre, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, ábreme mis ojos, Señor.
Pídele al Señor que te abre tus ojos para que te quite esa incredulidad y creas de verdad y te dé reposo. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Pídele al Señor que te abra los ojos. En Lucas dice, pidan, pidan y recibirán el don del Espíritu Santo. Isaías 31. Ay de los hijos que se apartas, o ya recibiste el Evangelio y luego te apartas. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo mío, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, pero no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, no quieren escuchar al Espíritu Santo. Tú ya crees el Evangelio y por querer el Evangelio recibes el Espíritu. Entonces el Espíritu te va a llevar a toda la verdad, te va a aconsejar y tú no lo quieres escuchar. Ay de ti, porque no quieres el consejo. O te habla y te dices, no, así no es. Ay de ti. Esto no es un juego, hermanos. Yo veo a la iglesia sufrir porque se ponen en sus pensamientos vanos y no quieren escuchar la palabra de Dios para que Dios los haga libre y les dé paz. No quieren. Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Esto es alegórico. ¿Qué pasó? Que en el tiempo de Isaías estaban mirando que el pueblo de Asiria, los asirios, venían dominando, conquistando pueblos. Entonces el reino de Israel fueron a pedir ayuda a los egipcios. Vengan y ayúdenos porque los asirios parece que ya vienen acá, nos van a conquistar. Entonces el Señor les dice, ¿qué no los libré yo de la mano de los egipcios? No los he ayudado yo todo este tiempo y luego van y piden ayuda. O sea, esto es alegórico. Por ejemplo, para cuando nosotros tenemos una necesidad, nosotros debemos de gloriarnos en el Señor, poner la mirada en Cristo, poner la mirada en Jehová y decirle al Señor, Padre, yo soy débil, tengo esta necesidad, Señor, hágase su voluntad y no la mía, Señor. Si es su voluntad, Señor, que yo padezca hambre o que yo padezca esto, está bien, Padre, hágase, Señor, según su voluntad, pero no le pidas ayuda a alguien más, pon tu mirada en Él. Y Dios que escucha, ahí cuando eres débil, Él te puede ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, si no tienes un lugar donde vivir, si no tienes comida, si te falta para lo necesario, hermano. No estamos hablando aquí de tener cosas extraordinarias. Si no lo tienes, acéptalo. Cuando lo aceptas y pones la mirada en el Señor, ahí cuando eres débil, el Señor se manifiesta. Entonces Él pone en el corazón de las personas, ya sean fieles o aún incrédulos, Él puede poner en el corazón de ellos para que vengan y te traigan. Pero no que tú vayas y lo busques, no. Deja que el Señor obre en los corazones de las personas. Aún un perro, un burro, una burra, un cuervo,
te puede traer comida o lo que necesitas. Eso así es, hermanos. Tú confía en el Señor y cuando tú pones la mirada en el Señor, Dios cuidará de ti. Y en la medida que tú haces eso y el Señor obra, tu fe aumenta. Y en la medida que tu fe aumenta, tú sigues poniendo la confianza en el Señor. Él es el que te da la fe. Él es el que da todo. También no hay que vanagloriarnos. Yo tengo mucha fe. Todo lo espiritual viene del Señor. Entonces, acuérdense que Dios aborrece la altivez del corazón, la soberbia, el orgullo, la vanidad. Entonces no podemos decir, yo sí tengo fe y no aquellos necios que no creen. No. Todo viene del Señor. Entonces no busques la ayuda en el mundo. Pon tu mirada en el Señor y el Señor obrará en cualquier necesidad que tengas. Isaías 33:1. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Eso pasa literalmente con personas. Yo recuerdo, por ejemplo, una persona que yo conozco, que era amigo mío. Él tenía un lema: el que no tranza, no avanza. Y yo le decía, amigo, ¿por qué haces eso? Mira, yo he visto toda mi vida que una persona que hace mal, le va mal. Y él decía, no, el que no tranza, no avanza. Pues resulta que un día él tenía un lote. ¿Y qué pasó? Que lo compró barato, lo vendió caro. Cuando el real estate se fue para arriba, lo vendió muy bien y sacó una ganancia ahí como de 80, $90,000. Entonces, ¿qué hizo? Invirtió en un negocio. ¿Y qué cree que pasó? Puso un negocio donde iba a traer un producto de México. Entonces hizo negocio con otra persona de allá de Guadalajara. ¿Y quién cree que pasó? La persona de Guadalajara se lo transeó a él. Ahora yo no le dije, ya ves. Yo siempre he visto eso de que el que no tranza no avanza. Bueno, un día a ti también te va a pasar eso. Pero esto también es para Satanás y sus demonios, que saquean y nunca han sido saqueados. Entonces ya ahora viene Cristo, esta es la profecía, viene Cristo, triunfa en la cruz con su humildad, con su sacrificio. Entonces le quita el poder a Satanás. Entonces ya ahora él saquea a Satanás. Ahorita poco a poco, ¿verdad? A través de la salvación, a través del evangelio. Entonces él saquea. En un abrir y cerrar de ojos, el reino de Dios no viene con advertencia, porque ahí está protegiéndolo Satanás. ¿Qué hace? Tiene que ser atado. ¿Cómo se ata a Satanás? Con el evangelio. Entonces tú le predicas el evangelio a una persona, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en ti. Y cuando menos piensa, un día de repente, ya sea en el día, muchas veces una persona, por ejemplo, con depresión, que tiene en su mente pensamientos oscuros de tinieblas, de soledad, de intranquilidad, un día se levantan y lo miran todo diferente, miran la luz. ¡Wow, Señor, qué es esto! Pero no viene con advertencia. Nadie sabe. Viene así como en un abrir y cerrar de ojos, de repente ya de un día a otro tú dices, wow. Entonces tengan en cuenta eso. Isaías 45, 9, 10. Ay del que pleitea con su hacedor, no pelees contra el Señor. Ay de ti si haces eso. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre,
¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Jeremías 13 del 23 al 27. Mudará. Todo esto son, pues obviamente son palabras de exhortación, pero yo voy a terminar con lo bueno. Yo voy a terminar cómo podemos conquistar esos ayes, ¿ok? Sigamos estudiando. Jeremías 13 del 23 al 27. ¿Mudará el etiopía su piel y el leopardo sus manchas? Así también, este leopardo es el que está también en el Apocalipsis. Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Cuando el Señor saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, los trae a través del mar Rojo, que es un símbolo de Cristo, del Evangelio. Entonces llegan al monte Sinaí y los trae a través del desierto para llegar a la tierra prometida, pero los trae dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová y pusieron su confianza en la mentira, en dioses paganos, en lo que no es Dios, en lo que no tiene vida. Dice, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Para la iglesia es que te olvidas de Cristo, te olvidas que Él te rescató, que Él te limpió de todo pecado y te metes a las cosas del mundo. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuándo tardarás tú en purificarte? Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad. Hay personas que se quieren justificar con la ley, especialmente con la ley. Ya no estamos bajo ese pacto. A través del pacto de la ley, ese es el pacto de la condenación. Ahora estamos bajo el pacto de la justificación a través del Evangelio, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Jeremías 23:1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Eso está entendible, bien entendible. Jeremías 45 del 2 al 5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Baruch también fue un profeta contemporáneo de Jeremías. Obviamente aquí el Señor le habla a Jeremías para que vaya y le diga a Baruch. Baruch quería grandeza. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. En ese tiempo fue cuando Nabucodonosor conquistó Babilonia, destruyó el templo, mató a la mayoría de las personas y solamente se llevó un remanente. Aquí está Baruch, entre ellos está Daniel. Así les dirá, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Ahora vamos a Ezequiel 34:2. Hijo de hombre,
Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Un pastor que se alimenta de la palabra de Dios y se apacienta y no predica el evangelio, ay de él, ay de él. Oseas 7:13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos. Hermanos, no digan que Jesús no disciplina. El Señor dice, a Dios al que ama, disciplina. Porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí. Al pueblo de Israel los sacó, los redimió, los sacó del pueblo de Egipto, de la esclavitud. A la iglesia, Cristo nos saca, nos redime, nos limpia nuestros pecados. Somos redimidos. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Cuáles son estas mentiras? Que decimos que amamos a Jesús. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿O cuáles son los mandamientos? Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué hacemos? Crean en mí, crean. ¿Cuál es el otro mandamiento? Ama a tu prójimo. Entonces los mandamientos son que creas en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que te redimió, y que ames a tu prójimo. Esos son los mandamientos. Entonces, ¿cuáles son las mentiras que dicen las personas que dicen que aman a Cristo, pero aman el mundo? Esos son mentirosos. Entonces, todos amamos el mundo, pero a través del Evangelio, a través de la fe en Cristo Jesús, nosotros sabemos que somos pecadores, entonces le decimos, Señor, ayúdanos, Padre, a poder honrarte, a poder... Es el Señor a través del Espíritu Santo que lo podemos hacer, pero debemos de aborrecer el mundo. Esto es posible. Juan dice, los mandamientos no son gravosos, no son difíciles, pero cuando te sometes al Señor, cuando eres como un niño. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. El día de Jehová es de venganza. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Habacuc 2:9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Habacuc 2:12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Cada persona es la ciudad. Entonces, una persona que edifica con sangre, ¿cómo es edificar con sangre? Tú, si no guardas los 10 mandamientos, te vas a ir al infierno y te vas a quemar ahí con Satanás. Eso es construir una ciudad con sangre. Nosotros somos redimidos a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo es nuestra roca. Y a través del fundamento de lo que enseñaron los apóstoles, que enseñaron el Evangelio, nosotros somos, nuestra casa está edificada en Cristo Jesús. Él es nuestra roca. Entonces nosotros a través del Espíritu Santo vamos aborreciendo el mundo para que Cristo, para que Jehová sea nuestro tesoro. Eso es construir una ciudad con conocimiento. Habacuc 2:15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez.
Eso tiene que ver con la ley. Nosotros estamos desnudos para con Jehová. Entonces, le enseñas mal a una persona con la ley, ay de ti. De hecho, es lo que les dice Jesús. Ahorita lo vamos a leer. Todo esto lo repite Jesús. Yo lo quise poner para que vean que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Habacuc 2:19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Fíjense que casi todas las religiones del mundo hay una piedra. Nuestra piedra es Jesús. Vayan e investiguen cuál es la piedra de los musulmanes, cuál es la piedra de las religiones, del hinduismo, casi todas tienen una piedra. De alguna razón, por alguna razón ellos tienen una piedra como ídolo. Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí, acuérdense de esto, ahorita lo voy a decir como lo dice Pablo, ¿ok? Zacarías 11:17. Pablo sabía, precisamente porque él conocía las escrituras, y ahorita se los voy a decir. Okay. Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado y hiera la espada a su brazo. Lucas 6:24 al 26. Hablando Jesús. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si tú eres pastor, si tú eres un líder, la gente habla bien de ti o te aborrecen. El Señor dijo que nos iban a aborrecer. Si hablan mal de ti, si hablan bien de ti, ay de ti, porque andas predicando la verdad. Lucas 11:42 al 46. Mas ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. La ley tiene que ver, toda la ley se concentra en una cosa: ama a Jehová, hónralo y ama a tu prójimo. Toda la ley en eso se define. Entonces, cuando, por ejemplo, dice diezmar la menta, la ruda y toda hortaliza, que son olores, esto es cuando tú haces una obra de amar a tu prójimo, el Señor huele a la menta, mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Él estaba diezmando la menta, la ruda, la hortaliza. Pero ¿qué dice? Aquí están juzgando con la ley. No, si viniera de Dios, no pecaría faltando al Shabbat, al sábado, porque trabaja en sábado, sabiendo que el sábado era una sombra de lo que iba a venir a ser Cristo. Cristo es más grande que el sábado. ¿Cómo va a condenar Dios, Jehová, a Cristo? ¿Quién es más grande, un día o Cristo? Ahora yo les digo, ¿quién es más grande, nosotros o un día? Cristo mismo los dijo. Nosotros somos más que las aves. Entonces, Dios, ¿cómo nos va a condenar a Jehová? ¿Cómo nos va a condenar a nosotros? ¿Para qué es más importante para Jehová? ¿Un día o nosotros? La corona de Cristo
La va a tener, imagínate, no, pues yo me voy a coronar con mi novia, con mi esposa, el sábado. No, por Dios, es con su amada. Cómo va a ser el día más grande que nosotros? Por eso, una persona que los condenan por no guardar los días, por ejemplo, el sábado o el domingo, está enseñando mal. Está enseñando mal. Sus intenciones son buenas, pero, pero en realidad, dentro de su corazón, él piensa que está haciendo bien y a la vez se quiere engrandecer, porque él piensa que porque él o ella sí lo guarda, él es justo para delante de Jehová. ¿Y qué está haciendo? Condenando a las personas. ¿Y qué hace cuando condena? Pues está haciendo el trabajo de Satanás, porque fíjense, en Juan 3:16 dice, porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús dice, Cristo dice, mi Padre no juzga a nadie. Cristo tampoco vino a juzgar, Él vino a salvar. Entonces, ¿quién es el que condena? Satanás. Satanás es el que condena. Entonces, una persona cuando está condenando a alguien, a otra persona, está haciendo el trabajo de Satanás. Entonces, nosotros debemos de predicar la justificación, que es a través del Evangelio. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. O sea, se quieren sentir importantes, que tiene que ver con ego, con vanidad, con orgullo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. O sea, están llenos de maldad. Apestan por dentro, están llenos de maldad. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Qué quiere decir Cristo a Jesús? Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Isaías 22:22, profecía, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Quién es la llave? Cristo Jesús es la llave. Cuando Cristo Jesús le dice a Pedro, les dice, ok, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros que Elías, otros que Juan Bautista. Y luego les dice a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo? Y ya me imagino a Pedro, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. Y le dice Jesús, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó ninguna persona, te lo enseñó mi Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre lo que dijo Pedro, que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. El Mesías quiere decir el Cristo, es lo mismo. Entonces le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Esto se lo dio nada más a Pedro? No, se lo dio a sus discípulos, a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios y trabajan en el ministerio. Cristo es la llave. Entonces a nosotros nos da para que prediquemos el Evangelio, porque esa es la llave. Jesús mismo dijo que Él era la puerta,
Cristo dijo, yo soy la puerta. Él mismo lo dijo. Entonces, cuando llevamos el evangelio, llevamos la llave de la ciencia, del conocimiento de Dios. Entonces, fíjense, hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia. O sea, hacen a un lado en Cristo porque no creyeron que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Una persona, porque le gustó ahí un versículo y lo ponen y vienen, lo ponen en el Facebook, en la Miriam, porque se les hace bonito, y con ese versículo pudieron hacer caer a una persona, ay de ustedes. Santiago dice, no se hagan maestro muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. Deja que el Señor obre en las personas que Él quiera y a los que Él pone para que enseñen, a esos escuchar. A esos escuchar. Pero pues ahorita ya casi todo el mundo es maestro. Entonces, ¿qué está pasando? Que todas estas personas que quieren hablar de Dios pero enseñan mal, les va mal. Les va mal. Lucas 21:23, cuando Cristo predice la destrucción del templo y cuando habla acerca de la doctrina, cuando dice, no se dejen engañar, dice, mas hay, Lucas 21:23, mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Las que estén encinta, ahí está hablando de la iglesia, cuando la maldad es grande, hay mucha maldad en la tierra. Entonces, cuando hay mucha falsa doctrina, como ahorita, entonces dice, ay de las que estén encinta, o sea, uno predica el evangelio, ¿verdad? Dice, ok, sí, gracias hermano, ahora lo entiendo, y al ratito viene, no, pues yo ya estoy congregado y ahora me estoy congregando en una iglesia y pues tenemos que guardar el Shabbat y el nombre de Jesús no es suficiente. Entonces dice Pablo, ay Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto, o sea, como una madre. O sea, ¿por qué? Porque estas personas se dejan engañar. Pero bueno, así está profetizado, ¿verdad? Hay generaciones en donde Dios permite que los santos sean engañados y llevados cautivos con falsas doctrinas. Entonces, ¿a quiénes son a los que protege el Señor? A los siervos de Dios. Las personas que son creyentes ya son santos, pero no todos los santos son siervos de Dios, ¿verdad? Porque hay santos que creen en Cristo, pero andan en el mundo. Entonces ahí ya fueron vencidos. Judas. Entonces el llamado del evangelio, ¿para qué es? Sobre todo para ser discípulos. Judas 3, del 1 al 16. Déjenme ver, Judas, del 3 al 16. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de... Aquí tiene que ver con ay de ellos, que tiene que ver con los falsos maestros, es lo que les acabo de decir. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación. ¿Quiénes son? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Mas quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, aquí estaba hablando de historia, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 10, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Eso está escrito en el libro de Enoc. Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego tiene que ver con el dolor, depresiones, iras, contiendas, ansiedades, penas, miedos, todo esto es el fuego. Está el fuego de Jehová, que es amor, pero está el fuego del dolor, de la pena, del sufrimiento. ¡Ay! ¿Por qué me pasó esto? ¡Ay! Ese dolor le viene a los que no quieren dejar el mundo. Dios te empieza con poquito, y luego te da, y luego de una manera más dura, de otra manera más dura. Vienen cuatro formas de castigo para que te vuelvas al Señor. Y las personas no quieren, entonces los últimos 3 ayes son los más dolorosos. El séptimo es el más doloroso, que tiene que ver. Hay 6 ayes en esta vida. El séptimo ay es ya después de una vez que muere la persona. Ahí está el séptimo ay. Entonces, como Sodoma y Gomorra fueron quemadas, así las personas en este mundo que no siguen al Señor. ¿Y qué pasó en Sodoma y Gomorra? Tenían mucho orgullo, pecaban y les valía un cacahuate, o sea, no tenían en cuenta a Dios, no hay temor de Dios. Les acabo de leer un versículo en relación a eso. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. A Cristo, cuando vino, reprendió a los demonios, ¿ok? Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. ¿Por qué mató a Abel? Porque Abel ofreció lo mejor. ¿Qué ofrecemos nosotros? Nosotros ofrecemos, ya sea que tú eres como Caín o eres como Abel, ¿qué le ofreces a Dios? ¿Le ofreces tus buenas obras o le ofreces el sacrificio de Cristo Jesús? Entonces los que ofrecemos el sacrificio de Jesús a nuestro Padre, los que son como Caín, nos odian a nosotros. Y ni siquiera ellos se dan cuenta, ni siquiera ellos saben por qué, simplemente nos aborrecen. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, por dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré, diciendo, no, pues también Dios a través de nosotros habla. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos.
nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto del espíritu, porque no tienen el espíritu, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, ahí está, en el libro de Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, así como la levadura, que se inflan, se engrandecen, vanidad, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora, ¿se acuerdan que les dije, ya me lo termino, Isaías 17, 10 al 12? Vamos a ver este versículo que está en el libro del Apocalipsis, donde habla acerca del estruendo del mar. Yo ya hice un estudio en relación a eso. Vamos a ver el contexto. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, que es Cristo. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Ahí está el dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Viene, hermanos, viene el invierno, metafóricamente. ¿Cuál es el invierno? El invierno es en donde no se puede cosechar el pan. Entonces tenemos que ser como las hormigas, tienen que ser como las hormigas, hermanos, perezosos. No lo digo yo, lo dice Salomón. Mira a la hormiga perezoso, o sea, te tienes que alimentar del pan de la palabra de Dios, porque viene el invierno. Vienen días muy difíciles. El Señor va a limpiar su iglesia, porque la iglesia es un desastre ahorita. Entonces, ¿qué va a hacer? Dios quiere que seas rico, Dios quiere que seas rico. Entonces, ¿qué va a hacer? Mucha gente va a perder sus riquezas materiales. Otros acumulan dinero para decir, ahora sí me voy a retirar, y van a morir. Y ese dinero se lo dejan a otras personas. El que colecta para sí lo hace vanamente. Entonces vamos a ver qué van a predicar ahora que venga el invierno los falsos profetas, cuando la economía, y esto ya está cerca, hermanos, porque vienen días, viene la recesión mundial. Pero ahora, la iglesia de Dios no debe de temer, porque Dios, Jehová, cuida de nosotros. Iglesia, ustedes no se preocupen de que no hay trabajos, no va a haber hambre, no solamente de la palabra de Dios, va a haber hambre mundial. Y como les digo, la gente, muchos ricos van a perder su dinero, muchos se van a suicidar. Eso así es. Voy a terminar. ¿Cómo podemos eliminar los ayes para que tú no tengas que sufrir los ayes? Ahí les va. Lo dice Pablo. Gálatas 3:23 al 26.
Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley. Los 10 mandamientos, 613 mandamientos. La circuncisión, los diezmos. Dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Ok? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús ya no tenemos ay. Por la fe, no por las obras. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo roba? ¿Cómo convence Satanás a la iglesia? La iglesia viene a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él llevó nuestras iniquidades en la cruz y que Él resucitó. Él murió y resucitó al tercer día. Esa por la fe nosotros somos salvos. Entonces, ¿cómo engaña Satanás a la iglesia? Agregándole obras. Entonces, ok, tú ya crees en Cristo, entonces tú ya ahora crees en Cristo más. Entonces ya cuando le agregas algo a la salvación, ahí ya estás negando a Cristo. Es bien simple. Cristo, el Hijo de Dios, si tú crees en Él y que Él llevó tus pecados, tus iniquidades, que Él te limpia de pecado, y tú crees que tú tienes vida en Él, ahí eres salvo. Entonces, en el momento que le agregas algo para salvación, ahí caes de la gracia. Ahí ya estás negando a Cristo. Ay, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Tan necios sois, habiendo comenzado con lo espiritual, ¿vas a terminar con lo carnal? El querer cumplir la ley y ganarnos la salvación con nuestras obras, eso es carnal. Nosotros somos justificados en la obra de Cristo Jesús. Y yo termino con esto, porque los que somos llamados a predicar el Evangelio, ya lo dije antes, fíjense, ¿se acuerdan Zacarías? Dice Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí, porque él tenía paz, él tenía gozo en el Espíritu. Entonces, si él no lo compartía, pobre de él, ay de él. Así también, ay de mí, si no comparto la palabra de Dios, el Evangelio. Ok, entonces, si no son maestros, si no son personas que fueron puestas por el Señor, dejen de compartir versículos bíblicos que no los entienden. Mejor sométanse a sus pastores, sométanse a los que los enseñan, no a las personas, sino a la doctrina, para que no te desvíes. Entonces, si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo, cuando tú escuchas esto, ¿verdad? Yo le predico a la iglesia para el que tenga oídos para oír. Entonces, el que no tiene oídos para oír, pues no va a escuchar esto, ¿verdad? Entonces, no te pongas tú a querer enseñar algo que todavía no comprendes. Mejor puedes predicar el Evangelio, sí, el Evangelio, pero el Evangelio, no el querer enseñar cosas que no son. Okay, el Evangelio es simple. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que Él ya murió por ti y en Él eres limpio. Y si tú crees que Él resucitó, tú tienes esperanza. Y esa es nuestra esperanza. Que nosotros, que el Señor Jehová nos da
vida en Él, a través de su Santo Espíritu, entonces ya no hay que temerle a la muerte, ¿verdad? Porque si Cristo resucitó, también nosotros, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.